Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguada Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAC, curso Física Moderna, acá está mi documento, periodo 1604, año 2024. Vamos a hablar de la unidad 3, Introducción a la Mecánica Cuántica, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer una breve explicación del origen de las computadoras tradicionales, ¿sí? O la computadora que mantiene el principio de la máquina universal de estudio. Entonces, bueno, como es conocido, la primera computadora fue la máquina analítica de Charles Babbage de los años 1930, bajo el principio de la máquina universal de Turing. Desde entonces hasta la actualidad, las computadoras tienen el mismo principio de operación secuencial, ¿sí? Tienen el mismo principio de las que están actualmente, de las que utilizamos desde un cybercafé hasta en las grandes oficinas de entes gubernamentales o de todo tipo, pues son computadoras que siguen el mismo principio de operación secuencial. Estas están basadas en el transistor CMOSFET, que este permite amplificar o cambiar señales y potencias eléctricas. Esto es lo que ha permitido grandes avances en la electrónica. Hoy en día se sigue con los grandes avances, eh, solo que se están presentando ciertos problemas. Por lo menos una desventaja que se tiene es que no se pueden hacer reducciones por debajo de la escala molecular o la escala atómica, ¿sí? Estas están limitadas para factorizar números enteros en sus factores primos, números mayores de 140 dígitos, por ejemplo. O sea, tardaría muchísimo tiempo realizarlo con una computadora convencional. Existe un incremento del costo multiplicado por 4 por cada 2 años, más que la capacidad de almacenamiento de las computadoras. O sea, existe un costo muy alto para la creación de las computadoras actuales o el seguir en su estudio, ¿sí? Acá tenemos en esta imagen la máquina de Turing en sus principios. Observemos que es una máquina bien grande y tenemos lo que se maneja hoy en día, o sea, la computadora, una PC personal con la misma tecnología o el mismo principio, tecnología un poco más avanzada, pero el mismo principio de funcionamiento que la máquina de Turing. Entonces, bueno, acá ya entrando entonces en la mecánica cuántica tenemos una reseña histórica. Teóricos, perdón, tales como Richard Feynman, Paul Benioff propusieron por primera vez el concepto de las computadoras cuánticas en los años o en las décadas de 1970 y 1980. Muchos científicos dudaron que alguna vez este tipo de computadoras pudiera resultar práctica. Bueno, entonces acá tenemos en 1994 Peter Church propuso el algoritmo cuántico, ¿sí? Acá este algoritmo permite factorizar grandes números de manera más rápida que las PCs normales, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Y en 1998 IBM Chunks demostró la primera computadora cuántica de un qubit universal, de un qubit en la Universidad de California. ¿Sí? Acá luego IBM, por medio de la división de investigación, ha hecho contribuciones teóricas informáticas a la cuántica, metodologías de corrección de errores, son pioneros en criptografía cuántica y actualmente siguen con el estudio de las comunicaciones cuánticas. Eh, Fue un ordenador de resonancia magnética nuclear con el que se ejecutó por primera vez en 2001 el algoritmo cuántico de Church para factorizar números enteros. Bueno, acá podemos decir que se basa en medir los estados del spin de ciertos átomos de una molécula. Los bits cuánticos y paralelismo cuántico. Bueno, los elementos de la computación cuántica, su elemento principal es el qubit, ¿sí? O quantum bit, por sus siglas en inglés. Acá venimos, bueno, la computadora clásica maneja los niveles digitales de 0 y 1, ¿sí? Ya como lo conocemos, el estado 0 y 1. Mientras que la computación cuántica permite estados ortogonales de una partícula subatómica. Existe donde podemos tener la superposición, que la estudiaremos más adelante. Entonces acá decimos que se puede estar en 4 estados a la vez. Acá tenemos 3 qubits, pueden representar 8 estados, ¿sí? Entonces acá tenemos la representación de los 3 qubits que pueden tomar 8 estados al mismo tiempo. Entonces, un PC cuántico de 30 qubits puede tener un procesador de 10 teraflops y va a permitir realizar millones de operaciones flotantes por un segundo, ¿sí? O sea, va a ser muy, muy rápido. Acá tenemos el algoritmo de Church, Peter Church, 1994, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, este está basado en el paralelismo cuántico. Sí, consiste en la factorización
en la evaluación de un periodo de una serie larga. Acá él propuso esta fórmula, demostró realmente con esta fórmula que se pueden factorizar números muy grandes en cuestión de segundos. Y como se dijo anteriormente, en el 2001 se logró ejecutar por primera vez en una PC cuántica de un qubit este algoritmo. Entonces, se puede ejecutar en una PC cuántica, lo que sí se puede, permitiría aumentar, como dijimos, la velocidad de factorización de números de gran cantidad de cifras en tiempos muy cortos, tal vez segundos. Algo muy importante es que permitiría descifrar fácilmente el algoritmo RSA. Bueno, importante y también este es un algoritmo que brinda un sistema de seguridad, por ejemplo, para los bancos, por ejemplo, para los sistemas de tarjeta de crédito y sistemas gubernamentales. Este sistema consiste en eh, claves en base a factorización de números muy grandes, ¿sí? Factorización de números enteros en sus números, en sus factores primos, pero de números muy grandes. Las computadoras cuánticas, bueno, actualmente estas supermáquinas se encuentran en el proceso de estudio. Los investigadores se enfrentan a la resolución de problemas científicos y tecnológicos. Institutos de los Estados Unidos y Francia han hecho muchas investigaciones y experimentos que incluyen el principio de resonancia magnética, ¿sí? Que se ha venido trabajando con estas computadoras cuánticas. Entonces, los qubits están definidos por el spin de un número, el número atómico como tal, ¿sí? De spin de algunos átomos de una molécula y la preparación inicial. Operaciones lógicas y la lectura de resultados se hacen en base al uso de pulsos del láser, tal cual como lo hemos venido estudiando a lo largo de la unidad en el uso del láser y sus diferentes aplicaciones. Pues lo vemos que en la computación cuántica lo estamos empleando, se está desarrollando en base al principio del láser, ¿no? De los pulsos del láser. Eh, Tenemos ahora el tema de la superposición. Bueno, pasar de 2 estados a 4 estados, esto es el qubit, esto es lo que nos permite la superposición. Esto puede ser muy delicado frente a perturbaciones. ¿Qué pasa? Una perturbación puede hacer que este sistema se caiga, ¿sí? Lo puede destruir, o sea, cae de 4 estados, puede caer en uno. Entonces, esto sería crítico para el principio básico del paralelismo cuántico, ¿no? Acá podemos ver una imagen que podemos pasar de 4 estados de entrada, 4 estados de salida, se pueden manejar. Entonces acá también tenemos que el bit clásico, que es 0 y 1, y acá tenemos la superposición, ¿sí? El cual nos permite estar en 2 estados o 4 estados a la vez. Acá tenemos una figura, pero acá lo podemos ver de manera más práctica. El spin arriba, el spin abajo, acá manejaríamos el estado actualmente que conocemos, el 0 y 1, pero acá tendríamos la superposición, es decir, podemos tener los 2 estados al mismo tiempo. Y ya por último, mirando hacia el futuro, entonces, bueno, las computadoras actuales seguirán sus avances tecnológicos, pero pero estas incrementarán la capacidad de almacenamiento, pero de manera lineal. ¿Qué pasa? La computación cuántica permite o promete hacer este incremento de manera exponencial, es decir, te ofrece la oportunidad de tener mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí? Entonces, tener una PC cuántica de mayor capacidad se requerirán moléculas con más qubits, que siendo un candidato principal la molécula de cafeína, algo que pues, muchos desconocen, ¿sí? O en el estudio se desconoce realmente que se está trabajando en base a una molécula de cafeína, ¿sí? O para una persona del común, se desconoce esto, ¿sí? Pero actualmente se tiene el problema de que con moléculas demasiado grandes, la señal de resonancia magnética nuclear decrece, ¿sí? Decrece con el número de núcleos magnéticos en la molécula. Bueno, entonces actualmente se siguen haciendo estudios y bueno, se dice que actualmente miraremos las computadoras, en un futuro miraremos las computadoras cuánticas en base como si fuera a una taza de café, ¿no? En base haciendo al uso de la molécula de cafeína. Bueno, esta ha sido mi explicación. Muchas gracias por su atención. Espero se haya podido entender y comprender.